Miguel Ángel Rojas ocupa un lugar paradójico en el arte colombiano, pues a pesar de ser considerado por la crítica y los artistas mismos como un referente incuestionable, se ha mantenido al margen del reconocimiento público y en gran medida también del mercado, lo que le ha permitido una gran independencia creativa. Decir que Rojas es uno de los artistas más polifacéticos de su generación es, además de un lugar común, una afirmación que hay que cualificar. ¿A qué generación pertenece Rojas realmente? Por su edad y formación es contemporáneo de los artistas cuya obra se consolida en los años 70, la segunda generación de modernos en Colombia. Pero por la naturaleza de sus propuestas, sus temáticas y su experimentación con nuevos procesos, está más cercano a los creadores de los años 90, junto a quienes expone con frecuencia. De tal manera que la obra de Rojas podría ser vista como un punto de quiebre y de articulación entre dos propuestas plásticas, la correspondiente a la generación que se fortalece con el paradigma pictórico y cuya búsqueda es de naturaleza formal y estilística, y aquella que emprende un camino más experimental en sus medios y temáticas. Nacido en Bogotá en 1946, pero criado en Girardot, que en ese momento era una ciudad pequeña y provincial, su familia se trasladó de nuevo a la capital cuando él era muy joven. Pertenecer a una familia que voluntariamente migró del campo a la ciudad y las contradicciones de haber nacido en Bogotá en una zona de clase media alta hizo que tomara conciencia de su otrada en un país en el que aún hoy hay una soterrada segregación de parte de los habitantes tradicionalmente urbanos hacia el campesino. Rojas es uno de los primeros artistas colombianos en cuya obra confluyen reflexiones sobre clase, raza y preferencia sexual, llevadas a la esfera pública a través de una puesta en escena de sus vivencias personales. La fotografía ha sido central en el trabajo de Rojas, quien experimentó desde sus primeras obras con ampliaciones fragmentarias, reducciones a tamaños mínimos y revelados parciales en los que los químicos eran usados como pintura para develar con el gesto la imagen latente en el papel fotográfico ya expuesto. La imagen fotográfica también fue el referente de instalaciones como Grano o Subjetivo, en las que el artista habitó espacios a través de formas experimentales de dibujo y de grabado. A partir de los años 90, el documento fotográfico y las temáticas personales son abandonados de forma paulatina en favor de un trabajo más abiertamente político, en el cual materiales fuertemente cargados ideológica y simbólicamente, como las tierras minerales, las hojas de coca, los billetes de dólar, son utilizados como elementos escultóricos, pictóricos o gráficos. La subjetividad del artista, explicitada a través de una obra de carácter autobiográfico, dio paso a un trabajo de alcances mucho más universales, en el cual aborda problemáticas actuales ligadas al pasado indígena, a la situación actual del campo en Colombia, el problema del narcotráfico, los flujos de capital económico y simbólico, la relación de los países del tercer mundo con las potencias económicas y las relaciones entre producción y consumo en el ámbito cultural, político y económico. Bueno, hoy tenemos la fortuna de encontrarnos en persona, a pesar de esta pandemia, con Miguel Ángel Rojas. Miguel Ángel Rojas es un maestro en el sentido más amplio de la palabra. Ha sido el primero en muchos temas, ha tratado temas inéditos en su tiempo que han sido muy importantes para marcar la trayectoria del arte contemporáneo, del arte moderno y contemporáneo en Colombia. Por eso está hoy aquí Miguel Ángel Rojas con nosotros en Nombrar lo Innombrable. Miguel Ángel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Lucía, por esa presentación, gracias por estar aquí y por incluirme en esta programación tan importante para la historia de Colombia y para la cultura colombiana. Sí, gracias Miguel Ángel. Yo tengo pues el convencimiento de que los artistas nos han venido diciendo muchas cosas. Es más, han advertido sobre muchas cosas y nosotros no hemos logrado hacer esa lectura con la suficiente anticipación y con la suficiente profundidad, y por eso creemos que volver sobre las obras de arte que ustedes han ido poniendo en la escena pública para que nosotros hagamos conciencia de tantas cosas, pues vale la pena. Especialmente porque pues también hay mucha gente joven que no tuvo la oportunidad de ver en su tiempo esas obras que fueron tan novedosas y que hicieron anuncio de cosas que ya nos estaban pasando en el país y no nos habíamos dado cuenta.
Vamos a empezar con tomando como referencia una entrevista que te hizo Natalia Gutiérrez, una entrevista muy bella y muy larga, en la que tú dices que el dolor depura la sensibilidad y que crees que es imposible hacer arte en el paraíso. Sí, sabes que me sorprendió esa frase porque ya la había olvidado, pero creo que sí, creo que si existe un paraíso, ese paraíso debe ser arte. Y creo que el arte es como la búsqueda de ese paraíso. Y cuando se hace desde afuera, desde el lado opuesto, tiene más fuerza. Yo creo que por eso Latinoamérica tiene un arte tan importante, tan fuerte en el mundo, porque tenemos una cantidad de problemas que Europa, por ejemplo, no tiene con la misma intensidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el arte sublima la sensibilidad, porque una persona que no ajusta, que básicamente es como la vida del artista. Alguien me preguntaba que qué es arte, pues hay muchísimas definiciones. Para mí, yo le dije, para mí arte, hay muchas definiciones, pero yo creo que en general es una vía paralela en la cual se puede actuar, que no es pues la vida práctica, ¿no? Que es un mundo más ideal y la sensibilidad del artista viene casi siempre de alguna inconformidad con ese mundo real o concreto, práctico, ¿no? Yo creo que, y otra pregunta, otro término, otra frase que se me viene en este momento es algo que dijo Darío Echandía, que fue un político tolimense muy famoso, que en su momento preguntó ¿el poder para qué? ¿No? Pues ahora se entiende que el poder es para organizar y para hacerle bien a los ciudadanos. Debe ser así, ¿no? Debería ser así, pero en ese momento no se tenía nada claro. Y entonces yo convierto esa pregunta hacia el campo del arte preguntando ¿sensibilidad para qué? Sensibilidad, o sea, ¿qué hace el artista con esa sensibilidad? En un país con problemas como los que tiene Colombia, pues tiene que estar enfocada hacia la sensibilidad social, ¿no? Hacia las problemáticas. Y eso hace que el arte latinoamericano, lejos del paraíso, sea un arte muy fuerte. Sí, realmente la producción latinoamericana emerge de esas conflictividades históricas sin resolver y por eso creo pues que el arte ha sido tan potente en estos territorios. Tú le decías a Natalia en esa entrevista también que tú pensabas que eras noble y que eras un sujeto urbano, pero también le recordabas que en 1948 quemaron el almacén de tu padre y a partir de eso empieza una migración y llegas a la ciudad y es en la ciudad donde descubres que tienes una herencia indígena, que no eres ese noble que crees y empiezas también a trabajar con las cabezas tumaco y hacer un recorrido por esa exploración del mundo indígena. ¿Podemos hablar de eso? Mi padre fue un esforzado que cuando se casó tenía suficientes medios como para comprar esta casa y aquí nacimos, en Bogotá. Todos los tres nacimos en Marley y él tenía un Buick inmenso, entonces yo me sentía noble, blanco, ¿no? Y cuando empecé a conocer parte de la familia en Girardot me di cuenta que no era así, que teníamos un origen campesino, que teníamos parte étnica muy fuerte indígena porque la abuela era panche, ¿no? Y eso fue una de las determinantes también que guiaron mi trabajo o que han guiado mi trabajo desde atrás. Al respecto tendría que hablarte de Grano, esta instalación que hice en el Museo de Arte Moderno, me estoy adelantando un poquito, pero bueno, yo creo que es oportuno hablar de eso, que es precisamente una instalación que fue una de las primeras instalaciones, ambientaciones, en donde el soporte es el espacio que se hizo en Colombia, el espacio mismo de exposición, y que arranca en el álbum familiar, en una de esas primeras visitas a las que hacía referencia antes, de unos pocos meses me llevaron a la casa de mis abuelos en Girardot y mi padre tomó unas fotos del patio que tenía un piso de deco, que esta casa también lo tenía, y cuando Eduardo Serrano me invitó a la sala de proyectos, yo partí de esa fotografía y en esa fotografía entendí
que era, entendí toda la historia de la familia porque mis abuelos, ya mayores, por presión incluso de sus hijos, se trasladaron del campo al casco urbano de Girardot y esa era la casa donde ellos vivían, ¿no? Y hay unas cartas que ahora encontré de mi abuela donde le dice a mi madre que ella no se siente muy contenta, que ella quiere regresar a su rancho, con esas palabras lo dice, ¿no? Entonces yo dije, pues aquí hay un punto de partida que es muy importante dentro de esa búsqueda de identidad que estoy siguiendo a través del arte. Entonces hice ese piso, un piso urbano hecho con tierras del campo. Entonces me fui al campo, recogí tierras y las mezclé con carbón vegetal, que también era, pues las estufas eran de carbón, y hay que entender lo que está hecho con tierras del campo, un piso urbano, para entender que estoy hablando de una migración del campo a la ciudad, pero quedó en la conciencia, en el imaginario, ¿no?, del arte en Colombia, y creo que se ha mantenido firme. Incluso ahora lo voy a volver a montar una variable en el Museo de Arte Moderno en el próximo marzo, porque las migraciones han seguido siendo cada vez más intensas, no solamente en Colombia, ¿no?, sino en todo el mundo, porque las gentes huyen, ¿no?, de la guerra, del hambre, a las urbes. Y se está viendo en todo el mundo inmigraciones, incluso en Estados Unidos, ¿no? La gente latinoamericana entra, ¿no?, y allá le ponen unas barreras, ¿no? Entonces yo creo que esa obra es fuerte por eso. Habla de una cosa muy personal, pero que se vuelve universal, ¿no? Volvamos sobre las preguntas que teníamos previstas. Nosotros creemos en esta investigación que hemos hecho sobre tu trabajo, que lo que ha habido es una búsqueda muy honda sobre tu identidad, pero que también de alguna manera es poner en evidencia la identidad de los pueblos colombianos. Entonces tú has hablado de la vida campesina y pues o de tu origen campesino, has hablado de tu origen indígena, también has hablado de tu condición sexual en unos momentos en que el país todavía no había tenido como el coraje, ni siquiera los artistas habían tenido el coraje de nombrar esas herencias campesinas, indígenas y mucho menos la condición sexual, y me gustaría mucho que habláramos de eso. Yo creo que creo que hubo un cambio importantísimo de conciencia, porque yo estudié pues con monjas y con jesuitas, todo mi bachillerato, y entré a estudiar a la Javeriana en arquitectura, pues yo era un católico creyente, ¿no? Sin embargo, claro que ya me sentía diferente sexualmente desde niño, lógicamente. Y luego cayó en mis manos un libro sobre evolución, que era como una cartilla pues de la teoría de las especies, ¿no?, pero hecha como para niños del mundo comunista. Alguien me lo regaló y entonces yo entendí perfectamente la evolución. Entonces, pensando en la evolución, yo dije, entonces, ¿dónde está Adán y Eva? ¿No? ¿Qué es esto? Y entonces empecé a cuestionar todo lo que todo lo que había aprendido yo en el colegio y que venía también de familia, porque la culturización fue a través de la iglesia, de la religión, fue un arma que se blandió desde que llegó Colón y puso una espada como una cruz en una playa, ¿no? Yo creo que ese fue como el primer desprendimiento con el pasado, y esto me dio pie para entender también y validar mi sexualidad incluso, ¿no? Y entender el mundo de otra manera, ¿no? Y romper con esta mitología, que creo que pues eso fue, yo todavía lo veo yo lo veía como una cosa más natural del mundo, pero la gente se escandalizaba cuando yo decía que no existía, el Papa acaba de decir que no existió Adán y Eva, ¿no? Eso es un adelanto, ¿no? Más tarde, mejor más tarde que nunca, ¿no? Y yo creo que eso cambió todo. Entonces, también puede entender mi posición también como en medio de la sociedad colombiana, ¿no?
no soy ni completamente del pueblo, muy lejos también de la élite. Estoy como en un punto medio donde tengo una cultura que es más bien de arriba. Yo tengo una cultura superior, ¿no? Yo soy soy multígrado, o sea, ¿no? Estoy en diferentes niveles, estratos. El estrato más alto es el cultural, y tengo un estrato medio que es más o menos como vivo, ¿no? Como vivo, ¿no? Y tengo un estrato popular que es de donde vengo. Entonces, eso me permitió también como ver más la sociedad, entender la historia también, y esa ha sido como la bandera mía a través de todo mi trabajo. Sí, pues también ha habido quien dice que hace recurrido a muchos elementos populares, y yo creo que eso también ha logrado poner la riqueza de las identidades que nos habitan en Colombia, a diferencia de esa noción que tuvimos hasta la Constitución del 91, decía que era un país de blancos, castellanos, católicos y heterosexuales. Entonces, es decir, luchar con eso ha sido muy difícil, porque es la Iglesia la que se ha encargado de sancionar, de castigar la diferencia. Sí. Y mientras no reconozcamos la diferencia, va a ser muy difícil que vivamos en paz. Sí. Hay una obra que se llama Tutela Mater, que es un revelado parcial que tú creo que la tienes incluida allí, que es eso, que es la imagen de María, la imagen de María, porque ¿qué más puede cautivar a una población a la cual se le niegan creer en sus dioses, ¿no?, que la imagen de la madre? Entonces, porque en todas las sociedades de todas las épocas, pues la madre es sagrada. Entonces, no tanto Jesús, sino María fue la figura que sirvió para culturizar a todos, ¿no? Y entonces se llama Tutela Mater, y entonces está una imagen de María, que la tomé de un busto colonial que tengo, y luego utilicé unas cabezas tumaco, que están cortadas y están como cortadas en el piso, ¿no? Y ella está como cobijando ese exterminio indígena, ¿no? Sí, hay muchas cosas sobre las que tenemos que hacer conciencia. Volvamos sobre el tema de tu identidad sexual y de cómo logras ponerlo en tus obras en un momento en que, pues, repito, no se había hablado del tema públicamente, y pues miremos todo el ejercicio que haces en Faenza y en los demás teatros, que hablas de cómo ese ocultamiento de las opciones sexuales pues ha sido como el gran castigo en Colombia para quienes tienen otras formas de vida. Y entonces están esas fotografías que son como al escondido, con esos rayos de luz, con esas velocidades. Hablemos un poco de qué fue lo que encontraste realmente en ese rastreo de estos teatros donde los hombres fundamentalmente se encontraban. Sí, las fotos del Faenza tienen como dos miradas, ¿no? Yo las veo ahora como partiendo de dos puntos, que era primero rescatar era realmente rescatar estos momentos de escapismo que vivíamos los que asistíamos a estos cines, porque la sociedad no nos permitía manifestarnos libremente. Entonces era como una situación vergonzosa, ¿no? Que al mismo tiempo me ayudaba, al hacer las fotos, me ayudaba a encontrar mi identidad, a expresar mi identidad, ¿no? Pero ahí también hay una parte que es también, que hay una violencia implícita, ¿no? Y esa violencia implícita realmente no está en esas fotos, sino en una obra que de pronto no hemos tenido en cuenta, que se llama Paquita. Paquita, que son fotografías hechas en uno de estos cines, a través de un orificio en donde una pareja gay hace el amor. No hay nada explícito, pero se ve la pareja besándose, abrazándose, incluso copulando, sin que se vea nada. Pero estas fotos yo las reduje, ¿no? Las reduje, y con ellas hice unos dibujos copiándolas muchas veces. Hice un cómic que se llama Paquita, y es la historia, es una metáfora realmente de lo que estaba pasando, sobre todo en las capitales en Colombia, en Bogotá específicamente, de la cantidad de muertos que dejaba el mal encuentro de un compañero equivocado, ¿no? Equivocado. Entonces muchos amigos
algunos conocidos y otros amigos murieron violentamente en sus casas porque se llevaron a la persona equivocada y había casi como una banda que yo pienso que tenía que tener algo que ver con los militares, algo tiene que ver porque eran muy similares las muertes, ¿no? Y era como un desprecio por esa sexualidad que permitía que el asesino lo matara impunemente, ¿no? Como haciendo una limpieza, ¿no? Y entonces yo hice esa paquita que es una metáfora, como te digo, de una niña que sale a comprar un helado, que es el objeto del deseo, y aparentemente la historieta es una niña que va y que tiene unos accidentes infantiles, por ejemplo, casi la atropella un carro, le roban las vueltas del helado, ¿no? Una botella se rompe y la asusta en el pavimento, y también habla un poquito del SIDA, porque al final la niña está enferma, ¿no? Entonces yo creo que esa Paquita sí tiene, más que las mismas fotos del Faenza, una lectura doble que habla de esa realidad tan dura que se vivió en Colombia, y creo que ya eso paró. Entonces yo creo que sí había una banda, ¿no? Porque incluso había una oferta de soldados en los domingos en Bogotá, en la Séptima, que era impresionante. Entonces, yo creo que sí tiene que ver con una oferta para sexual, de cuerpo. Esa historia sí no me la sabía. Quisiera que habláramos de el narcotráfico, de los sembrados de coca, de cómo tú tan tempranamente descubres no solamente esa dimensión del daño que hace la droga, que te tocó una generación que descubrió la droga y que también se perdió en la droga mucha de esa generación, y haces pues toda una reflexión sobre eso sin moralismos, porque pues nos tocó vivir esa época, sino también cómo el narcotráfico se convierte en esa tragedia en Colombia que sobre todo condena a los raspachines, condena a los sembradores, y que no logramos resolver, y que pues avanza sobre esa tragedia desde La Línea, que es esa obra de la cabeza Tumaco con la sangre del que consume cocaína, hasta Broadway y esas otras obras en las que pones en evidencia cómo hay miles de seres humanos de las más pobres cargando droga para que Estados Unidos la compre. Entonces es también como esa esclavitud contemporánea de una sociedad que es castigada por producir el objeto del deseo de los países civilizados. Sí, yo creo que el narcotráfico es el otro calvario de Colombia, porque hay, como todo lo que hemos hablado nos lleva a pensar que sí hay diferencias estructurales gravísimas en el país, históricas, pero el narcotráfico vino a alborotar más el avispero, ¿no? Porque acabó con la poca moral que había. Todo el mundo quiere tener acceso a los dineros. Entonces se exacerbaron también esa codicia de estos empresarios, ¿no? de la minería, etcétera, etcétera, como que había de todas maneras aparecido en la codicia de los narcotraficantes. Pero es un problema de dos vías y es un problema más de salud. Es que yo creo que hay que reevaluar la mirada a la situación, pero es un problema más de salud, de insatisfacción, que tiene que verse de otra manera y no atacando a un país productor y sobre todo regando veneno en los campos, ¿no? Eso es de lo más absurdo. Entonces es un problema de leyes también. Es un problema de entender la realidad humana, así como se tiene que entender que hay diversidad sexual, se tiene que entender también que hay gente que necesita un pase o no sé. No es que yo esté a favor del consumo de las drogas, pero es un problema más de salud porque yo lo padecí también, ¿no? Y por eso yo empecé a trabajar y llevo 20 años trabajando en esto, porque yo fui un consumidor y salí afortunadamente, ¿no? Que tú lo acabas de decir, ¿no?
Entonces yo creo que es un problema mundial que hay que analizar y tienen que legalizar. Si no, la guerra en Colombia no termina, y no termina. Hoy la guerra es eso, hoy la guerra es la droga y la minería y todas esas economías ilegales, pero tiene que haber un poder muy fuerte, no solamente mundial, sino también en Colombia, que impide que se tomen las decisiones correctas. De hecho, creo que en el Acuerdo de La Habana hubo un avance muy grande y fue no cargar la mano sobre el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, que son los cultivadores y los raspechines, que no tienen otra opción sino cargarla hacia arriba. Quiero que hablemos de manera concreta sobre La Línea, que es una obra pues del 2000, pero también que hablemos de Mirando la Flor y de Viendo Noticiero desde las Torres, de 1985, que habla de este tema del consumo, sí, sobre todo. Sí, en el 85, fue una de las primeras obras en donde yo hice una confesión de la situación que estaba viviendo, que era una cosa súper confusa. Incluso yo, que siempre he sido muy racional y que parto de ideas muy claras y trato de que la obra al final expresa esa idea con claridad, ¿no? O sea, soy muy racional en eso. En ese momento, también por el consumo de drogas, yo estaba en un vórtice alucinado, la cosa más tremenda, y esta obra me volví expresionista. Y esta obra es una obra expresionista en donde estoy hablando de esa situación que yo vivía, ¿no? Y también de la violencia que se estaba empezando a dar. Entonces yo, viendo el noticiero desde las Torres, estoy frente a un aparato de televisión, y al lado mío hay un poporo, que es el símbolo de la coca, que está casi dentro de mi cabeza, ¿no? Y del antiguo carrusel del parque que tú conociste, ¿no? Sale un caballo rojo desbocado y en su lomo hay un ajusticiamiento, ¿no? Alguien está matando a otro que está de espaldas, arrodillado, ¿no? Que era la violencia que se estaba dando. Esa obra es impresionante. Sí, entonces desde el 85 yo empecé ya a mirar no solamente la situación mía en este vórtice horrible, ¿no? Sino también la violencia que estaba provocando el narcotráfico. Ahí empieza todo el cuestionamiento. En el 92 hay una obra que se llama Buritaca, donde hay un cultivo, en el fondo, el protagonista es un poporo, que es el símbolo que yo tomé en ese momento para hablar del narcotráfico. Ahí en el 92 yo ya había dejado de consumir y la obra se volvió otra vez limpia, ¿no? Se aclaró, se simplificó, ¿no? Se racionalizó. Y ahí está nuevamente el poporo y detrás hay un cultivo de coca, ¿no? Y por esta misma época, y cogí un poco antes, cuando yo de un momento para otro dije, no voy a meter más. Y el último gramo de coca que había comprado, lo puse en una laminita y lo cubrí con resina. Y esa obra la encontré ahora y es una pequeña foto negra que tiene unos punticos blancos y eso es cocaína, y le puse encima resina y ahí sellé el consumo. Esa obra está en Casas Rigner, ¿no? Y luego viene, por ejemplo, Mirando la Flor, ¿no? Que es una historia también personal de un compañero mío, un muchacho, ¿no? Quien lo conocí y a los 10 años lo volví a encontrar, y a los 10 años estaba completamente destruido porque empezó a meter bazuco, ¿no? Y todavía, yo creo que todavía sigue consumiendo, no se ha muerto porque su familia lo ayuda, ¿no? Entonces cuando yo vi ese contraste tan violento desde un muchacho lleno de vida, ¿no? Hermosísimo, a este señor lleno de llagas, ¿no? Y envejecido, ¿no? Derrotado, yo dije, esto hay que registrarlo. Entonces yo conseguí la primera foto cuando él está joven, que está en un parque mirando una flor que le había tomado un amigo mutuo. Y cuando él supo que yo quería trabajar sobre este muchacho, me dijo, yo tengo fotos de él. Entonces me trajo los negativos y yo tomé esa foto en donde él está mirando una flor así, en el parque.
Entonces de ahí sale la idea de hacer una acción con él. Entonces ya después yo lo invité a que posara y yo quería fotografiar todas sus... El cuerpo estaba lleno de manchas, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo invité a posar y cuando estábamos hablando, yo empecé a hacer una grabación con una cámara de video y él empezó a hablar, una persona inteligente, ¿no? Y empezó a hablar de religión y de política, no sé qué. Y entonces yo le dije a mi asistente, suba la foto. Entonces él subió la foto que él no sabía que yo la tenía y se la mostramos. Yo se la mostré. Entonces al principio, entonces él paró su performance, ¿no? Y se miró y al principio como que no reconoció y de pronto se reconoció y me dijo, ¿y tú por qué tienes esta foto? ¿No? ¿No? ¿De dónde sacaste esta foto? Y claro, enseguida yo dije, se puso furioso, furioso, furioso. Entonces yo le dije, le conté de dónde venía, ¿no? Y entonces él se quedó mirándola y se le salieron las lágrimas. Entonces, después ya, con esta foto, lo invité a posar mirando la foto. Se llama Mirando la Flor, que había sido el origen de la primera. Y el video, con toda la acción de él, con toda su reacción, ¿no? Con su llanto y toda la cosa, está entre las dos fotos. Es una obra muy, muy conmovedora. Vamos a juntar también otra reflexión que tú has hecho, que es muy vigente también, es sobre el tema del medio ambiente. Cómo el país ha permitido esa destrucción de la naturaleza y cómo precisamente el negocio del narcotráfico ha afectado tanto el equilibrio ambiental en este país. Y vemos obras como Cupido Equivocado, Coroto y Caño Limón. Caloto, sí. Bueno, entonces Caloto también tiene una historia personal también. Ahí, por eso miré yo Caloto. Yo enseñaba en Cali y tenía en la Escuela de Arte de Cali y tenía una alumna, yo iba una semana de cada mes y cumplía con todo el pensum del mes, iba una semana de cada mes y tenía mi grupo un semestre y ahí había una mujer, una señora que era mayor que el resto, que era como esotérica, ¿no? Y entonces sus obras eran sobre avistamientos de naves. Entonces yo no le podía decir que usted está loca, no, porque yo creo que puede que sí, pues ¿por qué no? ¿No? Eso es, ¿no? Y Doris era la directora en ese momento, Doris Salcedo. Y ella también, después hablamos los dos y dijimos, sí, yo no le dije nunca nada, sino que es muy bien sus cuadros y la ayudamos por el lado de su expresión, de lo que ella quería buscar. Bueno, esa señora era divina y era casada y tenía hijos. Yo dejé de ir y volví como 2 años después, nuevamente a dictar y pregunté por ella. Entonces me dijeron, yo me acuerdo que se llamaba María Belia, no, algo así. Y yo dije, ¿qué pasó con ella? ¿Dónde está María Belia? Me dijeron, no, a ella la mataron. Entonces me contaron, me dijeron, ella se fue a vivir a Caloto, que creo que queda muy cerca de Cali, con su esposo y sus niños, y ella ayudó a unos indígenas que querían tomarse una finca de narcos, ¿no? Y ella los estimuló, les dijo, sí señores, esa tierra no está siendo usada, los ayudó y los estimuló. Ellos construyeron sus casas allí, ¿no? Una noche que su marido y sus hijos se fueron a Cali a cine, entraron y la mataron a machetazos. Y luego, entonces, quedó así. Yo me vine, yo apunté el nombre de Caloto y yo dije, voy a hacer algo sobre el personaje de esta señora, que a mí me parece, pues una víctima, me parece una persona maravillosa, voy a hacer algo. Y como al poco tiempo, mataron a los 20 indígenas que ella había protegido y esa fue la matanza de Caloto. Imagínate. Entonces ya hice la obra, ¿no? Que es un revelado parcial, en donde está hay mucha violencia y hay una cara, básicamente una cara indígena que es de un malestar, ¿no? Sí, sí, tremendo. Es muy impresionante. ¿Y Caño Limón? Caño Limón. Caño Limón es una de las primeras obras donde yo usé de verdad objetos precolombinos arqueológicos. Entonces, cuando empezaban a hacer las voladuras, que hace mucho tiempo, yo veía las fotos en la prensa porque uno no está en los lugares, ¿no? Uno de todas maneras uno se basa más que en los periodistas, le debemos mucho al periodismo,
porque los reportajes son importantísimos para pensar en el mundo, para mí son importantísimos, y aquí en Colombia se ha hecho un periodismo muy bueno, muy bueno. Entonces yo veía las voladuras de los oleoductos y pues seguramente que era la guerrilla la que las volaba, pero a mí no me importaba que fuera la guerrilla, sino el daño que yo veía que estaban haciendo en el medio ambiente. Entonces yo hice como una recreación de esas escenas con una figurita tumaco que la coloqué sobre una piedra y en una mancha negra de tinta hice la foto. Ese es Caño Limón. Bueno, vamos entonces a avanzar con el David, ¿cierto? Todo lo que antecede al David, que es ese descubrimiento tuyo de la columna, de unas columnas que después comparas unas con otras, derecha, izquierda, y llegas hasta el David. Hagamos ese recorrido de esa obra que es tan elocuente. Bueno, sí. Espero no cansarte con esto, porque es un poquito largo. Bueno, en mis constantes viajes a Girardot, que casi son todos los fines de semana, por la vía La Mesa, que en ese momento era una vía secundaria, ahora ya es una autopista, en una venta de carretera vi que había un cobertizo sostenido en unas columnas que recordaban columnas dóricas, ¿no? Columnas clásicas. Y entonces yo pasé y dije, no, entonces empecé a pensar de una vez que esas columnas eran la expresión de un conocimiento muy lejano de lo que fue lo clásico, de parte de una población que nunca tuvo acceso directo a la cultura, ¿no? Y que, pues, que la formación en Colombia, la cultura, el conocimiento occidental viene de las capas superiores de la pirámide social, y a medida que empiezan a bajar, ¿no? se van desfigurando, se van desdibujando. Entonces ya esta persona que hizo su Partenoncito lo hizo muy mal hecho, sin la base de la columna, sin el capitel, ¿no? Pero él hizo su pequeño Partenón. Entonces eso me dio pie para entender a mí mucho más, que me hablaba también mi propia experiencia, porque mi padre siempre quiso enseñarnos, educarnos, y la diferencia fue esa, siempre, ¿no? Entonces, me quedé pensando que era un símbolo de esa falta de conocimiento que tiene la base de la pirámide social, ¿no? Y yo pienso que la educación es la única solución, ¿no? Para todo. Entonces vine y tomé una foto del Capitolio, que es el ejemplo neoclásico más culto que hay en el país, y que fue muy difícil en ese momento porque estábamos en guerra. Juan Gallo, tal vez tú lo conociste, él me consiguió permiso, porque yo fui con mi cámara al Capitolio a tomar una foto y no, señor, usted no puede pasar, no, ¿no? Entonces me consiguió un permiso, y ya entonces yo llegué con el permiso, entonces siga, señor, y entonces con cámaras y todo hice unas fotos, y comparé las dos, hice una selección de las dos columnas y las puse uno al lado del otro, y la otra parte donde arranca el David es esta diferencia cultural entre dos Colombias y el enfrentamiento que tienen ellas, que produce una cantidad de víctimas, entre ellas los soldados, que también son gente del pueblo también, que están ahí en una confrontación que no es de ellos, ¿no? Gente joven que la meten allá y la llevan, a pisar bombas, ¿no? Y entonces, el otro punto donde arranca el David es la cercanía que yo tengo con el hospital militar, y yo en aquella época veía a los soldados con muletas subir y bajar. Fue muy difícil conseguir el modelo, pero logramos conseguirlo también con Juan, y yo lo ubiqué en una alberca que tengo todavía en el patio, que calenté el agua para que él no sintiera tanto frío, y él tenía todavía la costura de la mutilación, de la operación que le hicieron para cerrarle la pierna, sí, con su piel, el muñón. Y pensando también en que Colombia en ese momento estaba como las casas, los palafitos construidos en las orillas de los ríos, que viene una avenida y se los lleva, y Colombia estaba tremendo. En ese momento estaba en un momento de guerra tremendo. Entonces,
hice la obra más mamerta que yo he hecho, que se llama Izquierda-Derecha, en donde está la foto de la columna de Popular, la foto del Capitolio y las columnas del cuerpo humano rotas de este muchacho joven, ¿no? Entonces, todavía está en los catálogos, se ve esa obra. Pero después yo dije, fue tan difícil conseguir el modelo que yo empecé a pensar en las piernas de este muchacho, que es muy joven, que ni siquiera tiene músculos, pues no se ve como la calidad de guerrero que tiene él, ¿no? O que tuvo, ¿no? Y entonces yo dije, pues mejor primero pensé hacerle un vaciado completo. Y alcancé a hacer un ensayo del Muñón, copiándolo en yeso, pero eso que lo tengo todavía por ahí, eso no decía nada absolutamente, era todo el cuerpo, claro. Entonces yo dije, no, pues no le voy a hacer un molde a todo el cuerpo, eso es complicadísimo, le voy a hacer unas fotos. Entonces le dije, José Antonio, ¿me posa desnudo? Me dijo, sí, porque él era muy bello y joven, ¿no? Entonces se desnudó. Cuando yo lo vi desnudo, enseguida pensé en una escultura clásica rota, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿me posa como el David? Se me ocurrió el David, se me vino el David así, ¿no? Pudo haber sido cualquier otro, un Apolo o lo que fuera, ¿no? Y yo le dije, ¿me posa como el David? Y él me dijo, ¿cuál David? ¿No? Entonces yo entendí que pues, el origen de la obra, que eran las diferencias culturales, ¿no? Ahí se evidenciaba plenamente porque él era una persona carne de cañón, porque no había tenido educación, siendo blanco y siendo de origen europeo, porque los antioqueños son de origen europeo, muy puros, ¿no? Y yo, que era mestizo, tuve acceso a la educación y la diferencia era esa, ¿no? Entonces eso me ayudó a concluir que las diferencias en Colombia son mucho más culturales, y que la primera vez que monté los 6 variaciones de este David en el Hilton, en una exposición con Juan Gallo, en la parte de abajo había una escritura, escribí con lápices enterrados, como si fueran bombas enterradas, la palabra educación en braille. Y luego eso, la siguiente vez que volví a montarlo, ya evolucionó a un neologismo que es quiebramales, que se refiere a quiebrapatas, ¿no? Y está hecho con lápices. Entonces, sí, a mí me gusta mostrar el David, eso la gente no lo sabe, el David es bastante autónomo, entre otras cosas, porque resume la belleza y el horror en una sola imagen, ¿no? Pero realmente el origen de la obra es un cuestionamiento sobre las diferencias culturales y sobre el valor de la educación y del conocimiento, que es importante para que cualquier país, para que el mundo, ¿no?, entero se equilibre, ¿no? Ahora que tenemos tanta cercanía con los responsables, yo les pregunto mucho, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que usted llegara a ser ese monstruo que fue? Y tienen muy poquita conciencia en general sobre eso, es muy difícil, algunos pues están montados en la ideología, otros finalmente no terminan de entender dónde hubo ese quiebre, pero una de las respuestas más contundentes y más claras, después de preguntarle mucho a uno de esos responsables que tiene muchísimos muertos encima, fue la ignorancia. Me dijo, yo ya entendí, Lucía, es la ignorancia, es decir, si yo hubiera tenido la capacidad de comprender las cosas que hoy comprendo, que pues seguramente todavía están en deuda con muchos conocimientos, yo no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, por eso esa reflexión que tú haces de la educación y la mutilación me parece que tienen una relación muy impresionante. Y lo otro es que justo esta semana que vimos regresar ese niño soldado del secuestro del ELN, que llora porque encuentra en los secuestradores del ELN un afecto que posiblemente nunca tuvo, pues yo me acordé mucho del David, pues lo tenía muy presente, pero digo yo, ¿cómo hemos mandado tantos niños a la guerra? Niños, sí, pobres, campesinos, sí, claro, porque por supuesto los niños de las clases altas no van a la guerra, y por eso las clases altas estimulan la guerra. Sí. Es muy doloroso. Es muy doloroso, sí, sí. Y en general, Lucía, las guerras se hacen con carne joven, ¿no? Todas las guerras, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Tremendo, y básicamente son guerras ideológicas, ¿no? Y también, pues, también económicas, pero lo que se está dando con esas guerras de religión, eso me parece absurdo.
absurdo. Tú has hecho una relación entre la droga, el narcotráfico y una masculinidad tóxica. A mí me parece como esa masculinidad que ha llevado, ese proyecto patriarcal que ha llevado a tantos hombres a autodestruirse o a vincularse a la guerra como un acto heroico. Hablemos un poquito de eso. Sí, yo alguna vez me preguntaron así en una entrevista que qué solución yo encontraba para todo esto. Y yo dije, yo creo que para la especie, ¿no? Era una pregunta en general. Y entonces yo dije, yo creo que la solución es la feminización de la especie. Qué belleza. Sí, yo creo que sí, yo creo que la testosterona nos está matando. Yo creo que sí, y además creo que las mujeres son lo mejor de la especie y creo que y son las mejores gobernantes. Eso es mucho, sí, los hombres para abajo. Yo creo que el proyecto patriarcal le ha hecho mucho daño a los hombres y los hombres no se han dado cuenta. Los hombres todavía creen que esa masculinidad es el gran don y la gran posibilidad y se han hecho un daño inmenso. Me voy a devolver porque quiero que hablemos de obras como Broadway o New York, Medellín o Cali, London, que son ponen tan de presente esa tragedia del narcotráfico y esa relación entre lo global local y cómo finalmente, como decíamos ahora, son los más pobres y los pueblos y los países pues más pequeños los que terminan sufriendo los peores efectos del narcotráfico. Hablemos un poco sobre eso. Bueno, yo quisiera referirme más que todo a Sueños Raspachines, ¿no? Sueños Raspachines es una utopía, es una utopía que el artista trate de encontrar soluciones, pero si uno piensa, pues no se puede quedar solamente como señalando, sino también diciendo, bueno, ustedes están locos, miren para este lado, ¿no? Y entonces el problema del glifosato que ha trabajado en Santa, el regar veneno sobre los campos, no es una solución. La solución es, lógicamente, es darle condiciones dignas al campesino, ¿no? Entonces yo escribí una serie de términos que son importantes para que cualquier persona viva bien, ¿no? Entonces, empezando por tierra, por vivienda, salud, educación, etc. Y yo dije, pues vamos a hacerlas traducir por un principal NASA, ¿no? Y lo conseguimos un señor lingüista que enseñaba en la pedagógica. Entonces él me dijo, yo no le puedo, en el idioma NASA, no existe una palabra, por ejemplo, para vivienda, ¿no? No existe, es más como un concepto, ¿no? Entonces vivienda significaría más o menos, me dijo, sin frío permanente. Imagínate la belleza. Y entonces me escribió ahí con su letra, ¿no? En un papelito, ¿no? En la traducción. Y luego entonces, por ejemplo, alimento. Alimento es alegría hasta el corazón. Imagínate la cosa tan divina, ¿no? Y lo escribió, entonces yo lo que hice fue sobre papel hecho a mano, con hoja de coca, que esta es la segunda versión, eso que está ahí prensado, que va para la exposición también. Amplié la escritura, la caligrafía del señor, grande al tamaño proporcional del papel, y lo hice con orificios como falta, ¿no? Como cosas que faltan, ¿no? Y abajo puse la traducción en español que él mismo me dio. Esos son los Sueños Raspachines, y yo creo que eso es, mucho. Es que hay que dignificar el campo, mucho. Es que es la única solución, y para que el país progrese, ¿no? Pero es que este país, primero, la gente es primero egoísta, tremendamente egoísta, y luego tremendamente envidiosa, ¿no? Y codiciosa, y racista. Y codiciosa, clasista, racista. Sí, no, este es un país que está en deuda consigo mismo y que tiene que construir otro proyecto cultural distinto, porque si no, no vamos a... Y creo que la cultura sí va a ayudar muchísimo. Sí, tiene que ser la cultura, es la cultura, porque no han sido las leyes, no son las instituciones, por supuesto no es la política. Sí, lógico. Tampoco es la economía.
tampoco en la religión, entonces nos queda la cultura. La cultura. Nos queda la cultura. Sí. Yo quiero ir cerrando, pero también te preguntaría si quieres hablar de algo más, pero hablemos del Dorado. El nuevo Dorado, porque Dorado. Me parece que esa obra pues también es muy significativa en tu trayectoria. En el 2007, creo que fue, no recuerdo exactamente la fecha, hice una obra sobre el Amazonas cuando leí nuevamente, apoyado en los periodistas, que la nueva ley forestal del Brasil, que incluso creo que fue Lula, ¿no? Que es un gobernante de izquierda, en todas partes cometen errores, entonces la nueva ley forestal del Brasil permite que una persona tale 400 hectáreas de bosque, ¿no? Y entonces, claro, con ese permiso, pues cualquiera se va al Amazonas, ¿no? Llega como sea con un machete a la mano y empieza a tumbar, ¿no? Y a destruir la fábrica de oxígeno que tenemos, ¿no? Entonces yo dije, esto es un horror, y enseguida pensé en el Amazonas como un bien de la humanidad. Es que no es de los países. Los países somos los que tenemos el deber de cuidarlo, los que estamos en la cuenca. Pero eso es un bien de la humanidad, que no se puede destruir, y eso tiene que entenderse así. Entonces yo hice un trabajo con hoja de coca, porque es que además la mayor parte de esa tierra robada se dedica en gran parte a sembrar coca. Imagínate cómo se da ese negocio tan impresionante mundial, y a lavar oro en superficie. Entonces la hice con los dos materiales. Para poder trabajar con la coca, entonces hice un mambe de coca, y con este mambe hice una tinta, como una especie de tinta con base neutra de serigrafía, y lo apliqué sobre papeles, y con esto hice unos píxeles, y entonces todo el mapa está hecho con cuadraditos pixelados de diferente color. Tuve que aplicar unos pigmentos también minerales, y el río está en oro, ¿no? Que además no solamente es porque le están sacando el oro, sino porque es valiosísimo, ¿no? Y le puse el título de Nuevo Dorado porque es que la conquista continúa, ¿no? La devastación continúa. Los pueblos indígenas están cada vez más acosados. ¿Sabes que estaba pensando en una cosa? Que también es como una especulación mía. Cuando vi un documental sobre Machu Picchu. Y yo sabía yo nunca he ido, pero yo sabía que Machu Picchu está arriba y que abajo pasa el Urubamba, ¿no? Y entonces el periodista hizo un documental que conectaba el Machu Picchu con la selva amazónica a través del río. Entonces se fue por el cañón mostrando el Urubamba, y desemboca en otro río y va al Amazonas, ¿no? Entonces yo me puse a pensar especulativamente que la nobleza inca, cuando llegaron los españoles, se refugió en Machu Picchu. Creo que tengo razón, me ayuda a pensar el que no se encontraron tumbas, sino que fue abandonado de un momento para otro. Entonces dije, bueno, llegó la viruela, pues entonces se hubieran encontrado los esqueletos, ¿no? No, yo creo que ellos se escaparon por el Urubamba al Amazonas, y de pronto tribus que están allí pueden ser descendientes directos de ellos, ¿no? Y eso da un ejemplo de lo que está pasando, que es que se tienen que internar más en la selva porque la civilización va siguiendo, destruyendo, igual que cuando llegaron los españoles. No se ha acabado. Esa destrucción sigue. Los seguimos acosando, y los seguimos condenando al ostracismo. Ahí tenemos varias de esas comunidades en extinción, y cada vez más, y no hay ningún proyecto de país ni ninguna narrativa de país que los incluya, que los acoja. Porque hay que de todas maneras integrarlos, ¿no? Y igual hay que integrarlos a través de la educación, ¿no? Claro, ¿no? Y del respeto. Y del respeto, y que tengan sus deidades, lógico, mejor, porque las deidades son la naturaleza en sí. No hay especulación con un Dios inventado, sino que ellos adoran la vida, ¿no? Adoran la vida, y son sus dioses, y eso hay que respetarlo. Y han protegido nuestra naturaleza. Cerramos aquí, y si quieres decirnos algo más, pero también quiero que invites a la gente a la exposición que vas a tener en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que me parece pues una oportunidad hermosa para revisar tu obra. Gracias, Lucía. Sí, bueno, estar cordialmente invitados. Se inaugura el 25 de marzo,
o sea que ya estamos a portas. Y la curaduría le hace Eugenio Viola, que yo creo que completó una selección muy coherente, ¿no? Que incluso a mí me sirve muchísimo, claro, me sirve muchísimo. Entonces espero que la miren. Es más simbólica, ¿no? Está lejana del reportaje, que yo respeto mucho, pero creo que el arte tiene que nutrirse del reportaje, del periodismo, pero buscar una salida diferente a través de lo simbólico. Y esta tiene ese toquecito simbólico. Te agradecemos mucho, no solamente por esta entrevista, sino por tu obra, que ha sido tan importante para Colombia, que ha sido tan importante para el arte y creo que también en general para la cultura, para revisarnos y para revisar tantas de estas cosas que nos marcan como sociedad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias.